Bueno, ahí está grabando. Bueno, hola a todos los que vean este video. Estamos desde Tricotilomanía Argentina haciendo esta grabación, este encuentro con la licenciada Denise Suchi. ¿Se pronuncia así tu apellido? ¿Está bien? Sí, sushi o tsuchi, Ah, bien. como gustes. Bueno, ella ofrece terapia cognitivo-conductual y me pareció una buena idea invitarla para que nos cuente un poco sobre esta terapia que es la más recomendada para tricotilomanía. Además, bueno, ella hace un tiempo atrás me invitó a participar de su página en Instagram. Hicimos un vivo donde me dio la posibilidad de poder difundir un poco sobre el trastorno. Así que te agradezco, Denise, y bienvenida. No, gracias a vos por animarte a ser parte de esa nueva red para vos. Sí, de a poco nos vamos animando con todo esto virtual. Somos dos. Bueno, Denise, quería empezar preguntándote cómo te enteraste de la trico, si dentro del plan de estudios de tu carrera viste algo referido al trastorno, o lo conociste mucho después. La realidad es que lo conocí muchísimo después, lo conocí hace poco, en realidad. No lo vi en la carrera, y por lo que tengo entendido en general, por lo menos acá en Argentina, no se suele ver en la carrera. Y esto me hace reflexionar dos cuestiones, ¿no? Digamos, una es la necesidad de aprender sobre otras patologías que también prevalecen. Los estudios indican que la trico no es tan poco frecuente como se creía. Entonces, la importancia de que se empiece a hablar de estos trastornos, pero también es cierto que en relación a otros trastornos no tiene tanta prevalencia. Entonces, entiendo que, opinión personal, es muy escueta nuestra carrera, hay mucho para aprender, muchas cosas lógicamente escapan, ¿no? Yo tengo una idea de cómo debería ser el sistema educativo y cómo debería ser nuestra carrera, que debería ser mucho más extensa, con muchas más prácticas y demás, y eso permitiría también el poder abordar otras temáticas, por ejemplo, como la trico. Sí, lo que estudiamos mucho y lo que yo he estudiado es básicamente el TOP, que sería donde están hoy en día, ¿no?, catalogada la trico, ¿no?, dentro Sí. de este área en el DSM. Porque en el CIE 10, ya está el CIE 11, pero bueno, todavía se usa más el 10, está dentro de lo que tiene que ver con impulsividad. Pero el CIE 10, aunque es por ahí de mi agrado en muchas ocasiones, en este caso hace un poquito de agua porque deja de lado algunas cuestiones de la trico que muy bien me has contado vos en ese encuentro que tuvimos en Instagram, mismo en cada participación que leo que la gente hace, deja por lado justamente estas dos áreas de lo social y lo anímico que se ven tan afectados en la trico, ¿no? Claro, el último que mencionaste, ¿qué es? El C10, no lo conozco. El CIE-10 es otro tipo de manual de Sí, criterios diagnósticos. En realidad la mayoría del mundo se utiliza este, ya salió el CIE-11. Nosotros en Latinoamérica nos regimos por el DSM, que el DSM es el manual psiquiátrico de Estados Unidos. ajá, Si bien es muy interesante en algunas cuestiones, porque nos ordena a los terapeutas, a todos los profesionales de salud mental, nos ayuda a que en un cierto marco, hay muchas cuestiones que en realidad no están explicadas, y hay un montón de sucesos que están catalogados como trastornos. Pero bueno, todo tiene que ver siempre en un contexto, y este manual responde a una cultura determinada en un país determinado en el que la palabra trastorno tiene un gran lugar, en la que todo básicamente entra de esta categoría, y donde la farmacología ocupa una gran industria también, ¿no? Esto es importante comprenderlo también para saber de dónde vienen los diagnósticos. claro. La combinación entre las dos puede llegar a darnos una apertura un poco más grande sobre los diagnósticos, si bien a nosotros las obras sociales nos piden el diagnóstico por código que está en el DSM, pero nos permite a nosotros los profesionales abrir un poco más la cabeza y no olvidarnos que más allá de un diagnóstico y una etiqueta, hay una persona a la cual le están pasando una serie de procesos en esta situación.
claro, sí, sí, sí. Em, ¿Cuánto hace más o menos que trabajás ejerciendo tu profesión? Y si has recibido en tu consulta a personas con trico. Trabajo hace un poco más de 5 años y no he recibido nunca una persona con trico. Siempre que observo en tu página, en los comentarios de personas que tienen esto, o que tienen un familiar, leo muchos padres que te escriben, que te consultan, ¿no? Sí, Eh, Veo que también es como un hueco que hay ahí, ¿no? Digo, hay una falta de profesionales acerca de esto. Muchos refieren que les cuesta encontrar un profesional que trabaje desde este lugar. Primero desde la TCC, la terapia cognitivo-conductual, que por suerte en nuestro país está ganando cada vez más terreno. Y segundo, que trabaje con este tipo de temáticas. Que recuerdo que con vos una vez hablamos, ¿no? En un vivo tuyo, que si bien uno puede no saber acerca de esto, uno también puede, como profesional y persona, decidir informarse claro. acerca de este trastorno y acompañar a quien lo tiene y acude a nosotros. Sí, sí, tal cual, y es verdad que no ocurre siempre. No solo los tricotirómanos a veces no se animan a buscar un tratamiento, sino que cuando se animan, el psicólogo a veces no está abierto a, bueno, a informarse, a capacitarse. A veces se trata a esa persona sin tocar el tema de la trico. Y eso por ahí es lo que estamos necesitando. A Bueno, veces se da desde los dos lugares, creo yo, con distinta perspectiva, pero en un punto en común, que es este miedo a lo desconocido, ¿no? Eh, y a veces, bueno, también como cierta comodidad de lo desconocido, digo, desde un lado, desde el profesional, ante algo de lo que no tengo información y de lo que ustedes sabrán, es difícil también acceder a información. sí. Información científica basada en evidencia, no es tan sencillo de encontrar como para también armar un tratamiento. Se consigue, por supuesto que sí, depende mucho por eso del ímpetu que uno tenga como profesional, pero es cierto que hay ciertas dificultades en cuanto a esto, y creo que este miedo a lo desconocido, a qué tengo enfrente y cómo me armo frente a esto, puede generar un poco cierta resistencia. Y creo que del otro lado también pasa esto, ¿no? Ante no saber qué es la terapia, ante no saber lo que es una terapia cognitivo-conductual, escuchar conductual y por ahí si conoces asociarlo a estímulo-respuesta y no mucho más, eso también genera, porque justamente es lo mismo, es un miedo a lo desconocido, que en definitiva genera barreras para ambas partes. Por eso invito de los dos lados a abrir un poco, a flexibilizar un poco la mente, a buscar soluciones para las dos. Sí, es interesante esto que planteás. Yo siempre le digo a la gente de la página que se arme de paciencia cuando va a empezar una terapia respecto al terapeuta que elige, y que le informe. Obviamente que no es lo mismo lo que yo le pueda contar a mi psicólogo de qué es la trico, que si él quiere realmente perfeccionarse, capacitarse sobre esto, que es verdad que no hay información en español, pero bueno, tenerle paciencia, darle un tiempo al profesional y explicarle de qué se trata si no lo conoce. Pero está bueno esto que Sí, sí, planteás. buscar las herramientas, ¿no? Para informarse. Una de las bases de la terapia cognitivo-conductual, que la diferencia quizás de otros marcos teóricos, es el hecho de concebir que somos un equipo de trabajo, es una relación simétrica, no asimétrica. Yo no estoy por arriba del paciente por tener un supuesto saber. Al contrario, somos un equipo y como equipo vamos a ir charlando, debatiendo las distintas tareas que se van dando entre sesión, las distintas tareas en la sesión, los objetivos a trabajar, específicos a largo plazo. Vamos en conjunto hablando sobre esto y decidiendo. Y creo que la psicoeducación no es solo parte del profesional, es parte también del paciente, que es quien vive la situación. Nosotros como seres humanos, que somos además de profesionales, tenemos un montón de situaciones en nuestras vidas, situaciones también de dolor o conflictivas, o incluso patologías, ¿no? Pero no siempre vivimos todo lo que los pacientes traen. Por supuesto que nuestro trabajo desde la empatía,
la escucha asertiva y demás, y una escucha totalmente activa, es continuo, lo tenemos como parte de nuestra profesión, pero creo que es importante el hecho de que el paciente, y esto va en cualquier situación de terapia, se involucre también en su proceso terapéutico, justamente, por ejemplo, brindando información sobre lo que le sucede desde un lugar más científico, no solo desde la propia vivencia. Y esto que decías de la paciencia es súper importante, yo se los aclaro cuando vienen la primera consulta y establecemos un poco como las reglas del juego, es decir, cómo trabajo yo, qué vamos a trabajar, y evaluamos ambos. Yo siempre les digo, el paciente viene, el posible paciente en realidad viene, eh, y toma una decisión de si quiere probar que hagamos un equipo y ver cómo nos va. Y uno como terapeuta también, por distintas razones, pero también uno evalúa esto. Digo, como es un equipo, todos opinamos dentro de esto. Y lo primero que les explico como parte de este equipo es, y les pido paciencia, más allá de por qué vienen a la consulta. La terapia siempre es un proceso, siempre desde cualquier marco teórico, siempre es un proceso más largo, más corto, lo cual depende de muchas variables, pero es un proceso, y lleva tiempo, tiene distintas etapas, hay momentos mejores, hay momentos más difíciles, pero todo esto requiere que nosotros tratemos de tener paciencia. Yo sé que es difícil, y sé que es difícil cuando uno acude sufriendo. Que te pidan paciencia cuando uno está sufriendo Sí, sobre es todo la muy gente difícil. con trigo que tiene mucha ansiedad y quiere todo ya. Exacto, bueno, una de las características que sé que está entre tus preguntas, así que no me adelanto mucho, pero es la comorbilidad que se da en la trico, ¿no? La existencia de otras patologías, o más bien de rasgos de otras patologías, como la ansiedad, como la depresión y demás, alteraciones en el estado de ánimo. Entonces, entiendo esto, yo siempre lo entiendo porque también he hecho terapia y sigo haciendo terapia. Repito, también soy un ser humano, de hecho yo, por ejemplo, he sufrido de ansiedad y ataques de pánico, y sé lo que es sufrir. Digo, todos sabemos lo que es sufrir, y cuando uno pide ayuda, cuando no da más. Que ese es un grave error que cometemos. Justamente dejar la terapia como último recurso, en vez de tenerlo como primero o uno de los primeros. Entonces llegamos con un nivel de malestar muy grande. Y ante ese momento que me digan tener paciencia, es bastante chocante, pero es la Claro. realidad. Y la paciencia no es hacia mí, y la paciencia no es al tratamiento. La paciencia es hacia uno mismo como paciente, hacia el propio proceso de uno, hacia el propio malestar y aprendizaje de uno. Entonces yo siempre que les digo esto es, la paciencia, recuerden, no es hacia el terapeuta, la paciencia es para con ustedes mismos, Sí, yo es creo que para su propio dolor. hay una idea de lo que es un tratamiento que está muy, muy lejos a veces de la realidad, ¿no? En cuanto a que yo voy y espero que el psicólogo me diga lo que tengo que hacer, por ejemplo. Esas ideas que por ahí circulan entre la gente, ¿no? Eh, o, este, o bueno, o que tengo que empezar a Mitos sentirme urbanos, digo yo. bien. Claro, o que tengo que empezar a sentirme bien enseguida, porque cuando voy al médico porque tengo un malestar, me da un tratamiento y me siento bien enseguida, con el psicólogo debería pasar lo mismo, me tiene que decir lo que tengo que hacer y yo me tengo que sentir bien enseguida, ¿no? Como que depositamos todo afuera en el terapeuta. Sí. Lo que pasa es que hay dos ideas erróneas también que acompañan. No solo que queremos la inmediatez, sino que creemos que el malestar es malo. Entonces Claro, tenemos muy baja tolerancia o poca tolerancia al malestar, a cualquiera de las emociones que consideramos displacenteras, dolor, enojo, frustración, impotencia, etc. Entonces no queremos atravesarlas, no conectamos con ellas, no las vivenciamos, y nos cuesta mucho aprender de esto. Esto es una cuestión social, sí, desde la que totalmente. muchos profesionales de salud mental estamos luchando porque haya una reeducación de esta concepción de lo emocional. Entonces, primero eso, no se quiere tolerar, entonces pido el remedio al médico. Y de la misma manera, se lo pido al psicólogo, sin poder permitirme sentir y permitir lo que mi unión de cuerpo, cerebro y mente están sintiendo. Entonces, esta es una idea que está por debajo, ¿no? Esta intolerancia hacia el malestar. Y por otro lado, esta búsqueda rápida de soluciones. Pero si yo ni siquiera conecto con mi dolor,
Porque yo digo, me duele la panza y voy al médico. Ahora, yo no digo, me duele el alma, o estoy sufriendo, o siento malestar, tengo enojo, tengo ansiedad, tengo frustración, tengo depresión. Ojo ahí, que haya diagnóstico. Cuando no estoy bien, podemos hablar de emociones como tristeza, ¿sí? Sí. La depresión es un diagnóstico, no es una emoción, porque mucha gente lo utiliza, pero yo siento un bajón, etcétera. Digo, si yo no soy consciente de eso, no puedo actuar en consecuencia. Yo para ir al médico me tuve que dar cuenta que me dolía algo primero. Me di cuenta de que algo estaba pasando y me di cuenta dónde estaba. Por eso pude decir, me duele la rodilla, voy al traumatólogo, no voy al neurólogo. ¿No? Digo, logro identificar desde lo emocional y desde lo que es la salud mental, a nivel educación, esto nos falta mucho, a nivel conocimiento nos falta mucho. Entonces esto hace que tengamos un malestar psíquico y nos recurramos a quienes debemos, que son los psicólogos justamente. De hecho, mucha gente acude a un médico clínico, sí. Tiene dificultades en el dormir, y acude a un médico, y en muchas ocasiones se recurre a medicamentos. Hay una pastilla muy conocida que la mayoría de la población toma un cuarto a la noche para dormir, sí. Cuando en realidad hay todo un procedimiento que se llama higiene del sueño para eso, ¿no? Digo, hay muchas áreas que nos competen a nosotros, especialmente a los profesionales como yo que hacemos neuropsicología, que quedamos de lado en estas situaciones. Entonces, con falta esta educación también, falta el acudir desde este lugar a la terapia. Pero sin embargo en la medicina también hay un proceso, digo, uno tiene que esperar para un turno, tiene que esperar para un análisis, tiene que esperar para ir a comprar, ello lleva tiempo. Lo que pasa es que el dolor que vivenciamos es diferente. Lo loco de esto es que el dolor emocional a nivel cerebral, a nivel neurofisiológico, se vivencia de la misma manera que el dolor físico. Es decir, cuando estoy angustiado, cuando estoy triste, el dolor que recepciona mi cuerpo es lo mismo que si yo me golpeara la rodilla contra la mesa, o el famoso dedo chiquito con la punta de la cama, es ese mismo dolor intenso. Para mi cerebro es el mismo tipo de dolor, por lo cual actúa de misma manera frente a esto, ¿no? Tenemos que entender que el dolor psíquico es igual de importante que el dolor físico. Y que todos se van acompañando. Sí, sí. Pensaba por ahí, me iba para el lado de una reflexión más profunda y pensar en estas emociones que vos decías que por ahí no aceptamos, pero que también a nivel social, yo me imagino, por ejemplo, que si estoy angustiada, por ejemplo, no está bueno que ir a trabajar y mostrarme angustiada, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Pero no porque yo no quiera, sino, a ver si se entiende lo que quiero decir, como que no está bien visto, no me van a ver bien como profesional, ¿no? Si estoy angustiada. Tenemos esas ideas a nivel social, ¿no? Hay como que hacer un cambio ahí de mentalidad en general. Sí, sí, es muy grande, digo, mismo desde el ámbito de la salud. Yo, bueno, en estos tiempos pandémicos se habla mucho de salud y nosotros los que hacemos salud mental estamos incluidos dentro del ámbito de la salud. Tampoco acuden a nosotros, ya sea por un tema que estén vivenciando ellos o frente a un paciente, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que sufre de migrañas y una de las primeras recomendaciones que me hizo mi neurólogo fue, ¿estás haciendo terapia? Es decir, el lado emocional me dice es muy importante en esto también, digo, ¿no? Estamos hablando de migrañas, dolores de cabeza con algunas determinadas características, pero lo emocional siempre está presente, pero no siempre está abordado incluso desde los profesionales. Lo que falta es mucha psicoeducación. Estar mal, sentirse mal, estas emociones que llamamos displacenteras, no se llaman negativas, son displacenteras. Todas las emociones placenteras y displacenteras cumplen una función en nuestra vida, tienen una función adaptativa y evolutiva. Debemos vivirlas porque las vamos a atravesar. Entonces, en el caso de los niños es muy importante poder enseñarles a atravesar
estas emociones y acompañarlos, generando estrategias para afrontarlas, por supuesto, porque en algún momento de la vida las van a sentir. Nadie está exento de sentir tristeza, angustia, ansiedad, enojo, y continuamos. Y continuamos Sí. porque la lista es larga de las cosas que podemos sentir. Entonces es importante poder conectar con lo que nos pasa y a partir de ahí ver qué podemos hacer. Justamente en la trico aparecen muchas de estas cosas. Y dos momentos que se consideran muy importantes, en donde también tiene mucho lugar la aparición de la conducta, ¿no? Tienen que ver con los momentos de contemplación, los momentos donde no se está haciendo nada. De hecho, el sedentarismo no es algo que se recomiende en la tricotomía, porque justamente dan lugar a estas conductas más impulsivas y compulsivas. Entonces, digo, si yo puedo en esos momentos también ir conectando con lo que me pasa y elaborando, teniendo herramientas, por supuesto, que no las tenemos. Por eso se requiere un espacio terapéutico, porque no Claro. nos psicoeducan desde este lugar. Pero si yo voy adquiriendo esas herramientas, también voy pudiendo conectar con lo que me pasa. La terapia cognitivo-conductual no solo trabaja con lo que pensamos y con lo que hacemos con la conducta, trabaja también con lo que sentimos. Entonces es importante ser consciente de cómo pensamos, qué pensamos, cuándo pensamos, qué sentimos, qué hicimos con lo que sentimos, y por ende cómo actuamos en este conjunto de cosas. Sí. Bueno, ya que estamos, nombraste la terapia, si me podés explicar en qué consiste, qué es lo que propone la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual, a grandes rasgos, tiene una premisa básica que es pensamiento, emoción, conducta. Se sostiene que los pensamientos pueden generar una emoción y una conducta, o que una emoción puede generar determinados pensamientos y después una conducta, es decir, una respuesta, hacemos algo. Quedarme callado mirando la situación es hacer algo, ¿sí? Y todo esto responde a un determinado patrón de conductas que nosotros tenemos, a un patrón de esquema que vamos construyendo con nuestra genética, con el ambiente en el que vamos creciendo, con las conductas que nos van enseñando, ¿sí? Incluyen muchas variables y vamos aprendiendo a responder ante ciertas situaciones. Situaciones de cualquier tipo, situaciones que nos resultan más agradables, situaciones que nos resultan más desagradables. Entonces, se trabaja con estos esquemas de pensamiento que nos van acompañando a lo largo de la vida y que están muy influenciados por la experiencia. Se trabaja con las emociones, ¿sí? Y la idea es poder ir generando nuevas estrategias para acompañar estas emociones y sobre todo para afrontar las distintas situaciones. Dentro de lo que es la terapia cognitiva, se llaman, por lo menos por ahora, no se han logrado cambios aún teóricos, pero se considera que están olas o generaciones, se les llaman, que son como distintos momentos de la terapia que han ido modificando ciertas ideas y agregando estrategias. La primera es conductual, la segunda es cognitiva, y la tercera se llaman de marcos relacionales. En los marcos relacionales aparecen terapias como mindfulness, que hoy se escucha mucho, ¿no? A mi entender, una de las cosas interesantes de la terapia cognitivo-conductual es que si bien hay divergencias entre estos momentos, también hay un hilo conductor, lo que va permitiendo tomar estrategias de los distintos momentos acorde a lo que queremos trabajar con el paciente, acorde a cómo es el paciente, a lo que ese paciente necesita. En realidad, lo que se plantea en la terapia cognitivo-conductual es una mirada más integradora, tanto desde los 3 momentos teóricos como de las personas. Es decir, una mirada un poco más, para algunos holística, para otros integrativa del ser humano. Pero básicamente estos 3 conceptos, pensamiento, emoción, conducta, nos permiten empezar a trabajar. Es decir, que se trabaja siempre desde la conciencia y se trabaja desde el momento presente, desde el aquí y ahora. Vamos a ir al pasado, porque por supuesto el pasado nos da información y nos lleva hasta el hoy. No nos vamos a adentrar mucho en el futuro. Todavía no sabemos qué podemos pasar en mi vida, en el entorno, digo, ¿no? Bueno, estamos en un ejemplo claro de esto, de una pandemia. ¿Cuántos pensaban el domingo ir a comer en familia y luego ir a la plaza y salir a correr, visitar amigos, y se encontraron un viernes
empezando a estar en casa hace ya unos cuantos meses, ¿no? Digo, hay un montón de variables en el medio que nos van modificando las situaciones. Incluso cosas como digo, más sencillas, como puede ser algo climático, que me Claro. duele la panza, o que no me den ganas de hacer algo. Son muchas las variables, internas y externas, que van modificando el contexto. Y esto es parte de las cosas que también se va trabajando en la terapia cognitivo-conductual. Poder reconocer las variables, comprenderlas y, como dijimos antes, elaborar estrategias para afrontar las distintas situaciones. Sí, pensaba en alguien con trico, ¿no? O sea, el hecho de arrancarse el pelo sería una conducta, y detrás seguramente haya una emoción y un pensamiento que la provocó, ¿no? Y ahí está el trabajo del terapeuta de ayudar a ese paciente a reconocer cuál es ese sentimiento y esa conducta. Y mismo durante el momento que se está haciendo el tema de arrancarse el pelo, Sí, o por ejemplo cuando están acomodando el pelo para tapar ciertas zonas en donde falta el pelo, también hay un pensamiento y una emoción, y claro. después de eso también. Nosotros lo hacemos de manera un poquito más automática estas cuestiones, y no paramos a pensar en cada uno de estos momentos. Y de hecho al principio poder registrar esto es difícil porque es un ejercicio nuevo. Y esto le pasa a todos los pacientes, sea por el motivo que sea que acuden a la terapia, porque es un parar a ver qué me pasó, parar a ver qué pensé, poder ponerlo en palabras, además digo, ¿no? Es complejo para todos porque culturalmente vamos como un piloto automático. Claro. Nos cuesta a diario simplemente parar y decir, ¿cómo me estoy sintiendo ahora? Quizás a la tarde me siento diferente, a la noche también. Las emociones son muy intensas pero cortitas. Entonces están un momento y pasan. En realidad lo que nos queda es la interpretación que hacemos de esa emoción, que se llama sentimiento. Ujú. Pero la emoción en sí dura un momento. Y nosotros estamos todo el tiempo con la cabeza más allá. Y no reparamos en qué estamos pensando y sintiendo. Entonces, es difícil porque es algo nuevo, como todo aprendizaje, volvemos, lleva tiempo, lleva práctica, ¿no? Pero se puede. Y es muy importante empezar a hacer esto cuando aparecen este tipo de conductas. ¿Qué pienso? ¿Qué siento que me llevan a hacer esto? ¿Qué siento mientras los estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando mientras me arranco el pelo? ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa inmediatamente después? Como qué pasa durante, por ejemplo, la tarde o el día siguiente. Empezar a tomar conciencia de qué acompaña todo esto, de qué tipo de pensamientos acompañan esto. Cuando hablamos de TOC, también hablamos de pensamientos que tienen un nivel de intrusividad, que aparecen así de repente y que hasta que no lo hago, no deja de molestar. Yo uso la analogía del pajarito de Twistos, no sé si se acuerdan que había una propaganda Sí, de unas galletitas, y el pajarito estaba todo el tiempo diciéndole acá a la persona sobre algún tema, y esto es lo que nos pasa un poco con estos tipos de pensamientos. Están ahí, están ahí, están ahí, y lo tengo que hacer, porque la creencia es que si lo hago, ese pensamiento va a desaparecer y me voy a sentir mejor, se me va a ir el malestar que todo este pensamiento me está generando. Pero mm, la realidad es que esto no sucede. La realidad es que refuerzo este mecanismo y cada vez que este pensamiento aparece, yo hago esto. Pero el malestar vuelve. El malestar sigue estando y aparece cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Por eso una de las cosas más importantes que se trabaja desde la terapia cognitivo-conductual para la trico es lo que se llama factores de mantenimiento, que son todas esas cosas que hago inconscientemente y que tengo que empezar a volver conscientes, que mantienen esto como respuesta. Me acuerdo que vos me decías, con esto de la pandemia hubo un momento que estuve bien y después hubo un momento que me empecé a sentir más ansiosa y volví a arrancarme el pelo después de mucho tiempo. sí, Bueno, esa fue tu respuesta ante la ansiedad. Tu respuesta ante tu ansiedad fue arrancarte el pelo. Obviamente es una respuesta disfuncional, no es una respuesta sana, no es una respuesta que te adapte al medio ni que a vos te genere bienestar. Pero para poder darme cuenta de eso, me tengo que dar cuenta de que me está generando malestar y me tengo que dar cuenta que frente a situaciones de este tipo, actúo de esta manera. ujú, Dicho a grandes rasgos, bueno, a ver de qué otra manera puedo responder ante situaciones
que me generan este tipo de pensamientos, emociones o mecanismos, porque la ansiedad, el estrés son mecanismos que tiene el cuerpo ante las situaciones que considera de peligro o de amenaza, ¿sí? No son emociones en sí mismas, son maneras de responder que son muy útiles. Hay mucho miedo a la ansiedad, y hay mucho miedo a la ansiedad cuando genera este malestar, hay mucho miedo al estrés, pero de por sí no son malas, no son buenas, al contrario, son muy útiles. Pero cuando esto aparece con frecuencia y cuando esta es mi manera de responder, se llama estilo de afrontamiento, por supuesto que nos empieza a generar un rechazo porque me genera mucho malestar y termino no respondiendo de una manera adecuada a la situación. Adecuada es que a mí me resulte la manera que actúo, ¿sí? Sí. No es que hay una manera determinada de accionar, no hay una determinada manera de sentir ni de pensar. Pero si yo todo esto que voy haciendo a mí me genera malestar y, por ejemplo, me genera problemas en el trabajo, problemas con mi entorno, problemas emocionales, evidentemente lo que estoy haciendo no es lo mejor para mí. Claro. Sí, pensaba, yo siempre me pongo como ejemplo porque, bueno, yo me conozco mejor que a nadie. Pensaba que en un momento de todos los años de Trico, yo interpretaba que cada pelo era una obligación. Entonces me sacaba obligaciones de la cabeza. Y esto que vos decís, ¿no? De que me saco el pelo porque significa eso para mí, pero en realidad el pelo estaba arrancado y la obligación seguía y la tenía que hacer. Entonces no sería como una solución sana porque no estaba haciendo una solución en realidad y encima me estaba trayendo un problema tanto estético como de adaptación a la sociedad, ¿no? Y al contrario, después estas cosas de la vergüenza, ¿no? Que aparecen, todo lo social que se ve afectado Claro. en la trico, ¿no? Todo lo afectivo que se genera. Digo, dentro de lo que tengo que me está generando un malestar, cuando hablamos de malestar, es una manera como genérica de llamar a todo lo que me hace mal, digamos, ¿no? Sí. El malestar puede ser sentir enojo, frustración, tristeza, ¿sí? Todo esto es malestar. Entonces, tengo el malestar que me lleva a tener esta conducta y el malestar que me trae esta conducta. Claro. Entonces, esto se acrecienta y bueno, y a medida que repetimos, esto se va aumentando y va sosteniéndose en el tiempo. Toda conducta que repetimos se vuelve hábito. Yo siempre uso esta frase porque es real. Y esto puede ser algo bueno o para algo malo, decido yo usarlo, digo, ¿no? Sí. Algo que me haga bien o no me haga mal. Digo, una persona que fuma, nadie comenzó fumando 20 cigarrillos por día. Una persona comenzó una pitada en una reunión social, alguien le dio para probar, comenzó con medio cigarrillo, con uno, hasta que terminó fumando 20 cigarrillos, 3 atados por día, ¿no? Digo, fue progresivo y fue adquiriendo una conducta hasta que se hizo un hábito. Sí. Este hábito, sin duda que es disfuncional, es sin dudas que no es sano, que no es adaptativo, que no genera bienestar. Pero lo mismo puedo hacer yo con conductas que sí me generen bienestar, que sí me generen un poco de funcionalidad en mi vida. Entonces, me arranco el pelo una vez, me empiezo arrancando un poco y todo esto se va reforzando con el tiempo. Por eso esto de los registros, de comenzar a detenerme en qué me acompaña en todo esto es muy importante. Y entiendo que es muy difícil también por el malestar que genera y por las consecuencias estas de la conducta. Ejemplo, que falte un pedazo de cabello y demás. Leí hace poco un artículo, que yo me encontré con muchos artículos en portugués cuando buscaba papers de trico, y en uno de ellos hablaba de la dificultad incluso, por ejemplo, para un clínico en muchas ocasiones, de poder revisarlos por el tema de la vergüenza que esto genera, por la Claro. incomodidad que genera. Pero esto también es importante, digo, que el profesional pueda hacer esto, porque son las herramientas que tenemos a la hora de trabajar, ¿no? Digo, se va volviendo un círculo muy complejo en el cual la persona con trico se va metiendo de a poquito y no siempre se va dando cuenta. Uh-huh. Como decíamos antes, la psicoeducación
falta en muchas áreas, y sin duda que en áreas como la trico falta más. Entonces muchas veces el entorno no acompaña, a veces porque no puede, a veces porque no sabe cómo hacerlo, ¿no? Sí, tal cual. Por eso me parece súper interesante todo este ciclo de charlas y demás que estás haciendo, para que también no solo la gente que no sabe sobre la existencia de la trico se pueda involucrar e informar, sino para que las personas que tienen tricotilomanía también puedan empezar a hacerse cargo de su bienestar y puedan comprender que se puede estar mejor, que es difícil, que lleva tiempo, que hay que buscar. En el caso de la terapia, lleva tiempo encontrar un terapeuta y eso nos pasa a todos, que sea acorde con su personalidad, con su propio sello, ¿no? Con sus tiempos, con la forma de ser del terapeuta, con la formación académica. Es doloroso, pero más doloroso es quedarme en ese lugar. Sí, tal cual, coincido completamente. Respecto a la diferencia de la terapia cognitivo-conductual con otras terapias, ¿en qué se puede diferenciar? Uy, un montón de cosas. En la psicología hay un montón de corrientes y de escuelas, muchas, por suerte, porque el gusto está en la variedad, así que hay un montón. Lo que tiene la terapia cognitiva respecto a la trico y a los TOC es que es la que hasta el día de hoy presenta mayor evidencia científica en cuanto a su eficacia. Ujú. Es decir, de las que hay hasta ahora se considera que es la que más sirve. Eh, no quiere decir que es inequívoca, esto siempre puede cambiarse. La ciencia siempre es una verdad hasta hoy. Las cosas siempre pueden cambiar y espero que cambien porque somos muchos los que nos movemos para que eso suceda, para tener mayor información, para llegar a este bienestar del que tanto hablamos. Pero hasta el día de hoy se considera que es la TCC la que genera mayor bienestar. De hecho, se considera que algunas otras corrientes resultan iatrogénicas en el caso del TOC, es decir, que generan malestar, o sea, no solo no mejoran, sino que empeoran el cuadro. Porque por el tipo de metodología, a través de preguntas y demás, aumentan este tipo de pensamiento rumiatorio, Ujú. intrusivo. Nosotros como no trabajamos tanto con el contenido, sino con la manera de ese pensamiento, ese aumento no se produce. Entonces se recomienda a la TCC. La TCC tiene un manual específico de trabajo para lo que es TOCS, eh, pautado por sesiones, que son bastante extensas, eh, y por un tiempo determinado, ¿no? Que es el modelo básico de trabajo de Estados Unidos. Yo entiendo que nosotros somos otra cultura, que esto no se aplica y no se puede, y en mi caso personal no lo hago a rajatabla de esta manera, porque intervienen otras situaciones en el medio. De hecho, hoy nos encontramos con una situación de pandemia que nos obligó a modificar muchas maneras de hacer terapia. De hecho, yo ya lo utilizaba, pero utilizar con muchísima más frecuencia, por no decir en su totalidad, la virtualidad, y utilizar otros recursos, que también es positivo, digo, porque nos permite acceder a otros recursos desde la virtualidad. Uno está trabajando así, el paciente dice algo y dice, espera, y buscamos un video en YouTube, buscamos una imagen, ¿no? Digo, también nos permite otros recursos y otras maneras de trabajar, y esa es la flexibilidad que yo propongo por lo menos en mi terapia y que creo que en Argentina nos orientamos un poco más. En el caso de la trico no hay un tratamiento paso a paso, se está estudiando todavía mucho la Sí. trico, pero sí se podría llevar a cabo un proceso de trabajo basado en lo que es TOC. Yo considero que hay que tener en cuenta otras variables y que hay que tener en cuenta la individualidad, es decir, lo Claro, que es tal cada cual. uno y con lo que viene cada uno. Eh, Quizás hoy no tengo ganas de hablar de trico, quizás hoy tengo ganas de hablar de que me salió un proyecto que estoy esperando hace un montón. Sigo Sí. tirando quizás, porque esto también me genera inseguridades, me genera ansiedad, digo, ¿no? Pero hoy tengo ganas de hablar más de esto. Eh, y ese espacio tiene que estar de escucha también. Digo, más allá de que uno trabaje por objetivos específicos a corto y a largo plazo, dar lugar a lo que va surgiendo en la vida del paciente. Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, como experiencia propia estoy de acuerdo con eso. Sí, lo que veo,
En las personas con trico, por ahí ellos llegan a un tratamiento muy centrados en dejar de tirar. Y entonces quieren tratar eso puntualmente y quieren ver que pueden dejar de tirar, que por eso también termina fracasando por ahí antes de tiempo la terapia, ¿no? Al centrarse en eso. Bueno, esto es lo que hablábamos de este ejemplo que yo decía de Twistos, uso otro ejemplo que tiene que ver con el top. Un ejemplo clásico, cerré la puerta, cerré la puerta, cerré la puerta, y la persona con TOC decide acudir hacia la puerta y verifica 1, 2, 3 veces, y sin embargo, pero ¿estás seguro que cerraste bien la puerta? Porque mirá que si no la cerraste bien, después entra tierra, encima viste que están robando mucho en el barrio, y mirá si vos la dejaste abierta, entonces va a ser tu culpa si roban. Digo, todo esto son pensamientos. Los que yo nombré son una serie de pensamientos que solemos llamarlo como una cadena de pensamientos. A través de uno empiezan a aparecer otros, todos disfuncionales, como antes se les llamaba, negativos, ¿sí? Sí. Que me van generando malestar y aumentando el malestar y aumentando el malestar. Yo ya verifiqué la puerta, mi conducta ya fue verificar la puerta, y eso sigue apareciendo. Eh, y el que decir, bueno, no voy a revisar la puerta, no voy a revisar la puerta, lo único que hace es intensificar el pensamiento y el malestar. Y voy a terminar revisando la puerta y hasta quizás no salgo de mi casa. Esto es de manual, digamos, para nosotros. El luchar con el pensamiento y luchar con la emoción solo lo va a intensificar, Claro. solo me va a generar más malestar. Y el darme cuenta que no puedo responder frente a esto, me va a aumentar ese malestar también. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a la situación como gigante, y a mí encima me estoy viendo chiquito. Entonces no tengo chances Salgo frente a esto, porque perdiendo esto es muy grande, de cualquier y yo soy muy manera. chiquito. Exacto, no tengo cómo responder a esto. Entonces, como decís vos, me siento mal porque estoy tratando de no tirar y no puedo, termino tirando y eso me genera más malestar. Creo que eso sea un objetivo así explícito y concreto de trabajo, no es el objetivo de una terapia cognitivo-conductual, y no debería estar centrado en eso. Digo, este trabajo desde lo emocional, desde los pensamientos y demás, creo que es mucho más importante. Digo, no tires. ¿Y qué otra opción te estoy dando frente a esta Claro. situación para responder? Entonces, primero hay que hacer todo un trabajo que es mucho más profundo, que solo el hecho de no tirar, porque el problema no es solo no tirar. Hay muchas cosas puestas en juego. El hecho de esto de sentir vergüenza, de que alguien sepa que tiro, de que me falte un pedazo de pelo en algún sector, sea visible o no, digo, las lastimaduras que se pueden generar en la piel. Hay un montón de conceptos para trabajar sobre uno mismo, sobre los conflictos, sobre qué es la ansiedad, digo, hay un montón de cosas para trabajar que entiendo yo que deberían ser el foco de la terapia. Claro, sí, sí, nos Esto falta mucho. trabajado y respetado va a contribuir a la disminución, aunque no nos demos cuenta, al estar Claro. trabajando todo esto, a la disminución del tirar el cabello y demás. Indirectamente, cuando uno quiere acordar, está tirando menos o deja de tirar. Pero escuchándote me doy cuenta de que es como vos decís, necesitamos mucha psicoeducación. Es necesario para tener otra postura a la hora de decidirnos a hacer una terapia y que la terapia funcione, ¿no? Que nosotros sepamos algunas cosas en cuestión a cómo vivenciamos la trico, cómo tenemos que interpretarla, y qué vamos a encontrar en un espacio terapéutico. ¿Y qué debemos buscar en un espacio terapéutico, como vos Claro, dijiste, para que eso sea mi elección frente a una terapia? Hay que ser pacientes también en este sentido. En una sesión no voy a saber todo, si es el terapeuta que necesito. Tengo que darle algunas sesiones para que esto tenga lugar. Hay algo que se da, que se va formando con el tiempo, que en la terapia cognitivo-conductual se llama alianza terapéutica. Es una alianza, no se forma de los 10 minutos por primera vez que uno se ve, se va conformando. Y de hecho, uno de los puntos más importantes es que uno siempre tiene que reforzar la alianza. Uno plantea un tratamiento con distintos momentos,
a trabajar, que uno lo va trabajando en su cabeza y lo va planteando con el paciente, y yo siempre sé que tengo que volver a la alianza terapéutica. Sé que siempre tengo que volver a la psicoeducación. A lo largo del tratamiento nunca dejo de psicoeducar, y repito como pajarito muchas cosas que ya se han hablado, pero siempre tengo que estar psicoeducando. Fuera del espacio de la terapia, creo que deberíamos también psicoeducar. Uno trata a través de las redes, a través de estos momentos, hablando con el entorno, debería haber políticas de Estado que Sí, trasciendan más allá de los gobiernos que van pasando, que apunten a una psicoeducación. Bueno, yo te decía, Andrea, sin más, nosotros en este momento en Argentina, los psicólogos no estamos considerados esenciales. Eso marca una pauta de lo que es considerado la salud mental en un claro. marco pandémico y de cuarentena. Entonces digo, el trabajo es mucho más profundo, que va mucho más allá de la trico, ¿no? Digo, que implica un montón de escalones culturales y de realidades, pero que creo que todos de a poquito podemos ir colaborando. Digo, vos empezaste de tu lugar como una persona que se encontraba frente a estas conflictivas, y yo me encontré con una conflictiva que no conocía. A mi parecer fue un desafío maravilloso. Ojalá en algún momento me toque trabajar con una persona con trico, poder acompañar en ese malestar y poder juntos resolver situaciones que, como dijimos, van más allá del hecho de tirar. Eh, Tiene que ver con poder generar estrategias para las distintas situaciones que van apareciendo. Si no, dejo de tirar y hago otra cosa. Claro, sí. Lo que tengo que aprender es hacer otra cosa funcional, sana, que realmente me sirva cuando respondo frente a una situación. Si yo esa cuestión de tirar la dejo, pero empiezo a limpiar todo el tiempo la casa, o me empieza a agarrar esto de la simetría, o empiezo con ataques de pánico, mi respuesta ante el medio sigue siendo disfuncional, sigue siendo desadaptativa, si hablo en términos evolutivos. ¿Cómo lo leemos nosotros? La paso muy mal. Y empiezo a perder áreas, porque empiezo a faltar al trabajo, a dejar de estudiar, largo la carrera, largo el curso, dejo de hacer esa actividad que tanto me gustaba, empiezo a tener menos reuniones con mis amigos, con mi familia, empieza a haber un deterioro en la calidad de vida muy grande. Por eso esto que vos decías me parece súper importante, ¿sí? No es el hecho de dejar de tirar, el trabajo tiene que ser mucho más profundo y donde conceptos psicológicos se tienen que tener en cuenta, como autoestima, conciencia de sí mismo, autoimagen y un montón de cosas, ¿no? Que se deje de tirar es parte de. Claro. Sí, sí, muy interesante escucharte, Denise, y creo que a toda la gente que escuche esta grabación le va a ser muy útil tu testimonio, tus explicaciones muy claras. Así que bueno, gracias. Eh, bueno, ya un poco hablamos de terapia cognitivo-conductual y de trico, ¿no? Pero, ¿qué podría aportar si vos pudieras explicar qué le puede aportar esta terapia, este tipo de terapia, a un paciente que llega a tu consulta, a un paciente con trico? Yo creo que esto que estábamos diciendo recién, mejorar la calidad de vida, y creo que eso no es poco. Más allá de esto de tirar o no tirar, tirar más, tirar menos, el poder aprender a trabajar sobre un montón de otras cuestiones que acompañan a esto como respuesta. Se vuelve un estilo de afrontamiento. Por ejemplo, en el día de hoy vemos que el miedo es un estilo de afrontamiento, es decir, una respuesta ante todo, tenemos miedo. Y no nos está resultando muy funcional el miedo para todas las situaciones que estamos vivenciando como respuesta. Sí. En algunas ocasiones sí, en otras no. En este caso hoy, a través del miedo todo, y no nos sirve. Entonces, a través de la trico todo, no me sirve. Yo creo que el aporte es un tratamiento bien planteado en la terapia cognitivo-conductual, es esto, una mejora de calidad de vida, porque se van trabajando las distintas esferas. Se van trabajando las propias creencias sobre uno, las propias creencias sobre el mundo, sobre los otros, qué es la ansiedad, qué es un trastorno obsesivo compulsivo, qué es una compulsión, qué nos lleva a una compulsión. Digo, hilar más fino con la complejidad que esto requiere y que es la complejidad propia de un ser humano. Tal cual. Y en cuanto a duración de tratamiento, yo sé que puede ser muy relativo a cada persona,
pero no sé si podés dar algún dato respecto a los tiempos de una terapia. Es súper relativo. Si agarramos un manual de Estados Unidos para los tratamientos de los que parte de la terapia cognitiva, tenemos todo muy establecido, pero yo vuelvo, en el medio hay un montón de variables que interfieren en esto, para bien o para mal. Y cuando hablo de variables, digo, pensémoslo desde un lugar mucho más amplio. Por ejemplo, yo no acudo a una sesión porque me dio una migraña. Sí. Es una sesión menos que nos vemos en el mes, ¿no? A la siguiente sesión, el paciente viene, y a la otra el paciente es quien no puede venir. Ya no vimos la mitad del mes. Entonces, suponiendo que yo había dicho que el tratamiento duraba 8 meses, ya ahí no nos vimos los 8 meses, ¿no? Claro. Digo, hay un montón de variables en el medio que van interfiriendo en el juego, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia nos pasó mucho que los tiempos cambiaron hasta que nos acomodamos a la virtualidad, utilizar las aplicaciones, confiar en el internet, digo, hay un montón de cosas que interfieren también. O mismo el paciente viene mejorando, pasa una situación y vemos que el paciente le cuesta utilizar los recursos aprendidos para responder frente a esa situación, o no los utiliza, o no sabe cómo aplicarlos, ¿no? Y las famosas recaídas que se le llaman. Claro. Entonces eso nos tiene que hacer repasar todo lo que venimos haciendo. O sea, si veníamos tan bien como creíamos, si el paciente está tan bien como él también creía frente a esa situación. Quizás sí, quizás pueda aplicar lo que viene trabajando, quizás no. Y esto implica un restablecer quizás objetivos, restablecer estrategias, repasar la alianza, repasar estrategias. Digo, hay muchas cosas que interfieren, por eso a veces son cuestiones totalmente externas que uno no puede manejar. Si no hay internet, no hay internet. Claro, Digo, no y podemos eso es algo decir, que uno... no podemos decir que solamente va a depender de mí que funcione, sino también hay factores externos que pueden Sin dudas, influenciar. que exceden la voluntad de las partes. Claro. Y después están, por supuesto, las voluntades de las partes también. Sí, sí, sí. Entonces, yo no soy muy de dar tiempos en la terapia, si uno se da cuenta que puede haber un mayor o menor tiempo. Yo soy de dar un tiempo muy estimativo y relativo en general, que son aproximadamente 8 meses. Pero esto depende mucho y depende mucho de la persona también. Paciente que falta, paciente que llega tarde, paciente que no hace las tareas entre sesión, que esa es una característica también de la terapia cognitivo-conductual, es un paciente que está estancado en el tratamiento. Veremos por qué, pero sin dudas no se están produciendo avances por otras cuestiones. Por eso el compromiso también con la terapia, ¿no? De ir, de cumplir horario, Claro. y de repensar todo lo que se habla. Como vos bien dijiste, los psicólogos no tenemos la función de decir qué hacer. No somos magos, no tenemos bola de cristal, no sabemos predecir el futuro, y no tomamos decisiones por otro. Ese tipo de recomendaciones o consejos nos puede dar alguien que nos quiere, pero nosotros como terapeutas no decidimos por el otro. Tratamos de abrir el panorama y esto, de generar nuevas estrategias, recursos frente a las situaciones, pero no decimos qué hacer. Entonces, si el paciente también, por ejemplo, no acude, ya tenemos otro factor que afecta a la terapia. Claro. Por eso la voluntad, cuando hablamos de voluntad, es esto, no terminó la hora y chau. Durante la semana trato de masticar lo que fui trabajando en la terapia. Trato de elaborar cosas a partir de esto, y como es una terapia conductual, de aplicar de a poco lo que se va trabajando. Sí, sí, yo lo que veo por ahí muchas veces de gente que me escribe es que se cuestiona un poco las propuestas que hace el psicólogo, ¿no? Esto, por ejemplo, de registrar, al menos en los primeros meses o en los primeros encuentros, que por ahí no se ve tanto el resultado de registrar, ¿no? Y uno empieza a decir, ¿y esto para qué me servirá? Me parece una pérdida de tiempo, me cuesta darme cuenta qué es lo que tengo que registrar, y entonces ahí ya hay como como una negación, ¿no? Y atrasa un poco no sé si la palabra es atrasar, porque cada uno tiene su tiempo para esto, ¿no? Pero puede llegar incluso a fracasar por esto de que nos ponemos a cuestionar. Yo siempre digo, no podemos cuestionar algo que está
estudiado, avalado científicamente, que realmente tiene un resultado, ¿no? Pero bueno, ahí también entra el tema de la psicoeducación. Sí, sí, estaba pensando, bueno, que como cuestionar puedo cuestionar. Claro, sí, También sí. puedo preguntar por qué cuestiono. Digo, yo soy muy a favor de la duda, porque la duda es lo que nos permite reflexionar y es lo que nos permite justamente investigar. Todas las investigaciones nacen de una duda y permiten más preguntas. Una de las cosas más maravillosas de la neuropsicología y la neurociencia es la cantidad de preguntas a resolver que tenemos. Parece que aprendemos y en realidad es un universo muy pequeño el que vamos aprendiendo respecto a todo el que nuevo que nos hable de dudas, de preguntas, ¿no? Ahora, si yo cuestiono esto, lo primero que tengo que hacer es transmitírselo al terapeuta. Sí, ahí es donde, ¿Por ahí es donde qué? ¿Por qué tengo fallamos. que hacer esto? A ver, puede haber una falta de claridad de parte del terapeuta, una falta de información de parte del terapeuta, esto pasa también. Incluso hacerle saber que estoy teniendo estas dudas es importante. Quizás hay una cuestión en relación a la alianza terapéutica, es decir, hasta en el vínculo que hay con el terapeuta. Digo, pero el terapeuta no va a poder trabajarlo y no se va a poder trabajar como equipo en tanto y cuanto no sepa qué es lo que sucede. El autorregistro, no sé bien qué registrar, no sé bien, bueno, eso se lo tengo que plantear al terapeuta. Al principio yo siempre les digo, lo van a hacer mal, no pasa nada. Si nunca lo hiciste, ¿cómo vas a hacer algo bien si nunca lo hiciste? Estás aprendiendo. En el error se aprende. Entonces, yo tengo que empezar a hacerlo y voy a aprender a darme cuenta cuál es un pensamiento, cuál es una emoción, ¿sí? De a poquito va a ir generando. Y todo esto va siendo dato. Estos datos es información para mí y para el terapeuta. El terapeuta necesita información para trabajar y la información que necesita es precisa en el sentido de que sabe a dónde tiene que apuntar con ciertas cosas. Sabe que necesita de tener determinado dato. Y quizás cuando uno lo va cuestionando, a través de la entrevista, el paciente no lo puede brindar. Es probable que no lo pueda brindar. Entonces necesitamos usar este tipo de actividades. Esta información también es útil para el paciente. Vos hoy decías, bueno, yo me uso de ejemplo porque yo soy la persona a la que más conozco. Por supuesto, esto es porque vas hecho un proceso y se hizo haciendo un proceso a través de la terapia y de otras terapias alternativas también de autoconocimiento. Si yo no sé qué pienso antes de tirar y durante tiro, no sé lo que soy, no sé lo que tengo, no sé lo que pienso, o sea, no me conozco. ¿Cómo pretendo que el otro me conozca y me diga qué podemos hacer? Claro. Entonces, es una manera de autoconocerme. Los registros se llaman de autoobservación. Yo aprendo a mirarme desde lejos. Y a poquito voy aprendiendo a ver los pensamientos como cuando miro los pensamientos de un otro, como cuando un otro me viene a contar la situación. Pero para eso tengo que empezar. El autorregistro es una manera. Yo les recomiendo que le planteen todas estas cuestiones al terapeuta. Si en el camino la respuesta sigue siendo la misma frente al terapeuta, si evalúen la posibilidad de acudir a otro terapeuta, háganselo saber al terapeuta. Es su trabajo, es su dedicación, es su tiempo. Háganle saber que no están cómodos o que han decidido de momento no continuar y busquen a otra persona. ¿Sí? Háganlo si lo consideran necesario, pero dense esa primera oportunidad de decirle al terapeuta. El terapeuta necesita información. Si yo le digo que estoy incómodo, no le digo que tengo dudas, difícilmente pueda hacer algo diferente. Si piensa que yo comprendí, le digo que comprendí y después digo, no sé qué tengo que anotar, el terapeuta queda con que yo comprendí. Y después mira que no hice la tarea. Entonces, el espacio es tu hora, es tu intimidad, es tu momento, como le digo yo, usen sus propias palabras. Hay personas que les gusta utilizar malas palabras para expresarse o les sale expresarse de esa manera. Si es su modismo, utilícenlo, pero siempre en el marco de respeto, por supuesto, pero digo, sean fieles a sí mismos y aprovechen ese espacio, esa hora es para ustedes. Entonces conecten con ustedes y háganle saber al terapeuta todo lo que están pensando, todas las dudas que tengan, para tratar de resolver en equipo estas dudas. Sí, está buenísimo. Estoy pensando en toda la gente de la página y lo que le va a servir todo esto que explicás.
que de verdad mucha gente desconoce. Me estaba acordando de una persona con la que hablé hace poco y me decía que bueno, que había hecho una terapia, que no le había resultado, o que no le estaba, que la seguía pero no le estaba convenciendo, y yo le preguntaba qué tipo de terapia era y me decía que no sabía. Y a mí me suele pasar esto de que ni siquiera se animan, porque de verdad lo que me plantean es como un miedo, como que hay una distancia, ¿no? Pero seguramente sea más imaginaria esa distancia, de no animarse a preguntarle al terapeuta qué tipo de terapia ofrece, ¿no? Que sería como lo primordial en el caso de la tricotilomanía. Yo considero que es así, o sea, es importante saber qué tipo de terapia voy a recibir, eh, bueno, para ver si la voy a tomar o no. Y de verdad, Denise, hay gente que no se anima a preguntar qué tipo de terapia se ofrece. Así que bueno, Sí, de hecho, la realidad es que el profesional debería decirlo. A mí a veces me escriben en el Instagram, que es por ahí una fuente donde tengo más movimiento que Facebook, pero tengo la página en Facebook también, y, y el contenido, o sea, siempre está aclarado, y los hashtags y todo refieren a neuropsicología, a terapia cognitiva, está en la descripción del perfil y demás. Sin embargo, cuando me consultan para tratamiento, lo que aclaro es, yo hago terapia cognitiva y hago neuropsicología. Porque la neuropsicología también es un término que la gente básicamente no sabe qué hago. Y entonces yo les digo, porque te voy a nombrar el cerebro y te voy a hablar del cuerpo y de cuestiones que se dan en nuestro cuerpo a través del cerebro. Por eso digo, es tu derecho y tu obligación saber claro. qué tipo de tratamiento estás adquiriendo. Debería el profesional de primera aclarar qué tipo de marco hace y hacer una introducción respecto al marco teórico que realiza, porque no todo el mundo sabe, al contrario, como vos decís, la mayoría de la gente no sabe, y no solo en Argentina, en Latinoamérica esto es muy usual, de hecho. Entonces, debería estar por parte del profesional esta. Si igualmente esto no estuviera o no me resulta del todo claro, pregunto, este es mi espacio, es tu Claro. hora, es tu terapia, es tu encuentro con vos mismo. Estás en todo tu derecho y, repito, obligación de saber qué tipo de servicio estás adquiriendo. A ver, les vas a contar las cosas más duras de tu vida, las más lindas, tu intimidad, te vas a abrir y conectar con vos. Es el momento de justamente saber dónde estás parado. Sí, yo los invito a que lo hagan, y es una de las cosas que caracterizan a la terapia cognitivo-conductual. Esta concepción de equipo y esta concepción de que todo se vaya dialogando, que se vaya preguntando. Esta es la psicoeducación. Desde el momento que yo te digo hago terapia cognitivo-conductual, estoy comenzando a psicoeducarte. Por supuesto que también hay una cuestión de motus propio. Uno también puede buscar información de qué es terapia cognitivo-conductual. Busquen páginas serias, por supuesto. Hay muchas, por suerte. Hay muchas revistas de neurociencia, de neuropsicología. Está el Google académico, que es maravilloso. Digo, hay un montón de información dando vuelta. Hoy Instagram también, información seria dando vuelta. También pueden acudir desde ahí. O mismo al terapeuta, preguntarle, ¿dónde más puedo buscar información de esto? Yo personalmente utilizo muchos dibujos, tengo una serie de cuadros hechos y cartulinas que utilizo, soy medio de la vieja usanza. Tengo armados también mis cuadritos un poco más lindos en el compu y en el celu, donde vamos explicando y donde está esto de pensamiento, emoción, conducta. Repasamos los conceptos. Es importante que estén familiarizados con estos conceptos que no son teóricos, porque hacen a la propia vida de cada uno también. Esto, saber qué es una compulsión, qué no. Saber si estoy con una depresión, o si tengo una alteración del ánimo, o si estoy triste. Son tres cosas muy diferentes. Mismo con lo que es la farmacología, por qué me dan un fármaco y no otro, para qué es cada uno de los fármacos. A eso también nos permite, aparte, abrirnos a los fármacos en caso de que sea un recurso necesario. Pero anímense a preguntar. Si encuentran un espacio donde las respuestas no llegan, ahí sí, anímense también a buscar otros profesionales. Bárbaro, buenísimo. Bueno, respecto a la tricotilomanía en la infancia,
No sé si vos atendés niños, de todas maneras igual podés darnos algunos datos de cómo se podría trabajar en terapia cognitivo-conductual con un niño con trico. Eh, sí, trabajo con niños, como te dije, no he tenido experiencia con trico. Si alguien con trico desea comunicarse, escribirme, no digo necesariamente comenzar un tratamiento, pero sí charlar y contar, cuente conmigo, me parece muy interesante y me interesa el desafío de seguir aprendiendo a ayudar a personas en su bienestar. Con niños trabajo mucho con niños. Eh, no tenía niños con trico, pero sí conductas compulsivas, obsesivas, con mucha conducta de impulsividad. Volvemos a que el trabajo es muy, muy individual, más en niños todavía. Siempre se trabaja con la red de apoyo. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, que es importante trabajar con el entorno, con las personas más cercanas de cada uno. Eh, si ustedes consideran necesario, pueden proponer, si es que el profesional no lo hace, que tenga algún contacto con alguna persona cercana a cada uno de ustedes, ¿sí? A veces nos cuesta a nosotros explicar lo que nos pasa, nos cuesta explicar desde términos un poco más técnicos, nosotros tenemos la obligación también de hacerlo. Tenemos que saber que nuestro paciente está acompañado, contenido y se siente comprendido también. Y sobre todo cuando hay este tipo de patologías que la vergüenza, la ansiedad social y demás acompañan tanto y afectan tanto. En el caso del niño es fundamental trabajar con el entorno cercano, sean los padres, o sea, quien sea que está acompañando esto, y por supuesto que cuanto más temprana edad esto se pueda trabajar mejor, por lo que hablábamos de estas respuestas, de estos estilos de afrontamiento. Por lo que tengo leído, suele darse mucho más en la adolescencia que en la niñez. Empieza a aparecer mucho más ahí, porque también los conflictos emocionales son interpretados desde otro lugar. Entonces también me parece importante hablar de esto, de la trico en la adolescencia. Pero bueno, para eso tenemos que saber que existe la tricotilomanía. ¿Y qué Claro. implica? Que vos estás haciendo maravillosamente con todos estos espacios y con las redes, ¿no? Pero es importante por ahí empezar a comprender esto porque por ahí en los chicos cuesta ver esto y sí se lo ve como un niño más inquieto, que no soporta el enojo, probablemente no soporte el enojo, pero probablemente no sepa otra manera de manifestar su enojo y no sepa otra manera de transitar el enojo. Entonces, por eso digo esto de que en los niños es como un poquito más particular el trabajo en el sentido de ir todavía más tajante a lo individual, y por ahí se nos hace más palpable el hecho de trabajar lo emocional. Claro, sí, sí. Sí, y también esto que decías de que, bueno, de que está comprobado que si se empieza una terapia o un tratamiento en la adolescencia o en la niñez, hay más probabilidad de que haya una recuperación. Es como que es más fácil aprender hábitos nuevos o cambiar hábitos, ¿no? Sí, la detección precoz. Claro, Sí, sí. Pero para eso los profesionales también tenemos que saber de qué estamos hablando, qué posibilidades hay. Y como hablamos hace un rato, en las formaciones académicas, en el caso de la trico, falta un montón. claro, sí, tal cual, tal cual. Eh, Respecto a si atendieras, si te toca algún paciente con trico, ¿vos considerás que tenés que seguir formándote, que es necesario, cualquier psicólogo, ¿no?, que reciba a alguien con trico, que necesita una formación aparte? Sí, como en todo. Yo soy de las que piensa que nunca hay que dejar de estudiar, que nunca hay que dejar de actualizarse, la ciencia es rapidísima. Como dije, yo trabajo, estudio y me sigo formando en neuropsicología, y se sabe que hay 3 papers por minuto de neuropsicología, lo cual está a la vanguardia, no es tan sencillo, y uno realmente en el consultorio se encuentra con un montón de situaciones diferentes. Y eso implica todo el tiempo estar en comunicación con otros colegas, con colegas de salud mental que se dedican a otras profesiones, ¿no? Abrir la apertura a la redundancia, ¿no? Hacer justamente a la transdisciplina y estar todo el tiempo siguiendo, formándonos. Por eso digo
tengan un rol activo en su terapia también desde este sentido, desde la información, desde proponer información que han encontrado, que les han brindado, o dudas que tienen. A vos te pregunto, bueno, esto también se lo puedes preguntar al terapeuta. Digo, plantearlo juntos, buscar información sobre esto. Yo considero que sí, que hay que seguir formándose en todo, en todas las patologías, situaciones que uno pueda, favorecer el intercambio con colegas y favorecer el intercambio con los pacientes. Los pacientes aprenden de uno y uno aprende de los pacientes y aprendemos en conjunto. Ujú. Bueno, creo que no tengo más preguntas para hacerte. Se me terminaron, te saqué toda la información que podía. Pero bueno, no sé si querés decir algo más para la comunidad que vea este video. Ya nos diste muchísima información útil, que seguramente le va a servir a mucha gente, como dije antes. Y te agradezco por tu interés en la Trico, por tu apertura para seguir informándote sobre esto. Y bueno, lo que quieras decir para finalizar. Respecto a esto de las preguntas y lo que hablábamos, me habías preguntado también por ahí cuáles eran las dificultades que se encontraban las personas. Ah, sí, puede ser. Algunas, como hablamos, son dificultades que se encuentra cualquier persona que llega a terapia, cualquier persona que llega con malestar, cualquier persona que llega con un malestar agudo, una persona que se siente muy mal y llega tocando fondo a terapia, se encuentra con estas dificultades que hablamos al principio. Yo creo que el hecho de la ansiedad, de la depresión en el caso que hubiere, más alteraciones de estado de ánimo, la afección social y demás, son componentes que dificultan el afrontamiento a la terapia de las personas con trico, pero como dijimos antes, quiero quedarme con esta idea, digo, mucho más difícil es vivir con todo este malestar que en vez de afrontarlo. No hay soluciones mágicas en nada en la vida, y esto implica tener que poner de uno y tener que buscar distintas maneras en cada momento. En este momento esto me sirve, en este momento no me sirve tanto, pero abrir la cabeza hacia esto en pos de mi bienestar. Tengo que tener en claro cuál es mi objetivo, qué es lo que yo realmente quiero. Yo propongo este espacio y propongo el espacio de la terapia cognitivo-conductual porque hasta ahora es lo que ha mostrado que mejor funciona. Prioricen la calidad de vida. Toda mejora, por más chiquita que sea, es una mejora. Así que, aunque cueste, aunque implique tanta paciencia, los aliento a buscar los distintos espacios que lo deben a estar bien. Desde mi profesión, por supuesto, a lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y agradecerte por este espacio, por enseñarme, por dejarme seguir aprendiendo desde tu espacio de la página, con lo que vos publicás, con lo que vos compartís, con lo que la gente comparte también. Y bueno, que nada, quedo a tu disposición y a la disposición del que quiera, nada, me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en Instagram como psicóloga Denise Uchi, los canales de comunicación están abiertos. Bárbaro, sí, psicóloga Denise Uchi en Instagram y en Face también estás igual. También. Bárbaro, bueno, entonces ahí la pueden encontrar a la psicóloga. Bueno, gracias Denise. Cortamos acá, pero no te vayas, así nos despedimos por Dale. privado. Y gracias a todos por estar. Gracias.